Hola, vamos a ver del tema 3, la segunda parte, la administración institucional de la Comunidad de Madrid, que es la parte que el otro día dejamos pendiente de ver en clase. Os recuerdo que el tema 3 de auxiliar administrativo de la Comunidad de Madrid se basa fundamentalmente en tres leyes. Una ley que es la 1/1983, que es la Ley del Gobierno y Administración de la Comunidad de Madrid, la estuvimos viendo el sábado pasado. Otra parte del tema, que es la última, ¿no? La que quedamos pendiente, como digo, es la de la administración institucional de la Comunidad de Madrid. Acordaos que la Comunidad de Madrid ejerce sus dos funciones, por un lado como gobierno y por otro lado como administración. Entonces, la ley que vamos a ver hoy, que es la 1/84 de enero, es la que regula la administración institucional de la Comunidad de Madrid. Aquí veremos los órganos autónomos, los organismos autónomos, los órganos de gestión que no tienen personalidad jurídica y las empresas públicas de la comunidad. También este tema va a hacer breves alusiones a la Ley 9/1990, reguladora de Hacienda de la Comunidad de Madrid, que, como dijimos el otro día en clase, va a ser un poco la que permita crear estos organismos, estos órganos de gestión, y además va a permitir pues activar, crear más órganos de los que vimos el otro día en su organización. Os recuerdo un poco lo que vimos de la Ley 1/1983. Aquí tenemos la estructura, pasamos por encima de ella. Recordamos que el objetivo de esa ley que estuvimos estudiando era sentar las bases del Ejecutivo de la Comunidad de Madrid, quién forma parte de ese Ejecutivo, cuáles son los órganos de gobierno y cuáles son los órganos de gestión. Aprendimos también que los órganos superiores del gobierno y la administración son el presidente, el consejo de gobierno y los consejeros. Estuvimos haciendo el juego sobre estas entidades. Vimos también un aspecto esencial de esta ley, que era la unión de los aspectos políticos y de los administrativos. Vimos que no solamente son los que tienen la potestad para gobernar, ¿no? El poder ejecutivo que estuvimos viendo el otro día, pueden también crear legislación normativa que se aplica siempre supervisada por la Asamblea, y además va a cumplir un papel de supervisar toda la maquinaria administrativa que tiene entre sus competencias. De aquí yo creo que podemos avanzar, y ya os digo que esta videoclase que estamos haciendo va a ser para un poco explicar, ilustrar cuáles son los puntos importantes que tenéis que tener en cuenta de cara al estudio, ¿vale?, de esta parte del tema. La administración institucional de la Comunidad de Madrid son aquellas instituciones que van a tener competencia y que van a tener responsabilidad en administrar todas lo que tiene que ver con aspectos económicos, aspectos de cumplir parte del trabajo que los entes del gobierno, de la administración de la Comunidad de Madrid, no puede hacer por ella misma, que va a delegar en estas instituciones, en estos organismos. Por lo tanto, esta ley va a regular eso, la administración institucional de la Comunidad de Madrid, mediante o a través de tres distintos mecanismos. Por un lado estarán los organismos autónomos, por otro lado los órganos de gestión sin personalidad jurídica y las empresas públicas de la comunidad. Vamos a ver cuáles son estos. Aquí tenemos la organización, el esquema, la estructura de la ley. Pasamos un poco por encima, lo tenéis en la presentación que os mandé. Y vamos otra vez a destacar, porque esto va a ser importantísimo, que los órganos superiores de gobierno, pero también de administración, que son los que en esta ley vamos a remarcar, serían el presidente, si existe, vicepresidente, el consejo de gobierno, los consejeros y, si existen, los viceconsejeros. Tenedlo muy en cuenta de cara a la estructura de estos órganos superiores. La administración institucional de la Comunidad de Madrid, por lo tanto, va a estar constituida por órganos jerárquicamente ordenados. Actúa en el cumplimiento de las funciones que le ha mandado la gobernanza de la Comunidad de Madrid con personalidad jurídica única.
su actuación sirve al servicio de los intereses generales de la Comunidad de Madrid y va a atender a los principios, atentos a estas denominaciones que tenemos que aprender: objetividad, publicidad, celeridad, eficacia, economía, descentralización, desconcentración, coordinación y participación. Siempre se van a someter a la ley y al derecho. Eso es una obviedad. Los órganos entonces superiores de la Administración serán el presidente, vicepresidente o vicepresidentes, Consejo de Gobierno, consejeros y viceconsejeros, como hemos dicho en la pantalla anterior. Bien, la Administración institucional de la Comunidad de Madrid, compuesta por, insistimos, organismos autónomos, órganos de gestión sin personalidad jurídica y las empresas públicas. Vamos a ver cada uno de ellos. Organismos autónomos son las entidades de derecho público que se crean mediante la ley de la Asamblea con personalidad jurídica y patrimonio propios, que no tienen por qué ser los de la comunidad. De hecho, son distintos a los que tiene la comunidad. A estos organismos autónomos que funcionan un poco a su libre, con su propia responsabilidad, se les va a encomendar expresamente, en régimen de descentralización, la organización y administración de algún servicio público y de los fondos adscritos al mismo, del dinero que van a tener que utilizar para poder cubrir todas sus necesidades y hacer bien su trabajo, el cumplimiento de actividades económicas al servicio de fines diversos y la administración de determinados bienes de la comunidad, bien sean patrimonio de la comunidad o de dominio público, ¿vale? Esas instituciones o estos edificios que son solamente de la Comunidad de Madrid, que sirven para sus tareas administrativas, donde está su gente trabajando, los funcionarios, o bien de dominio público, como vamos a ver en algunas instalaciones que vamos a poder todos los madrileños disfrutar. Las características de estos organismos autónomos va a ser que van a tener un carácter bien administrativo, bien carácter comercial, industrial, financiero o análogos, ¿vale? Esta frase es importante tenerla presente. Los organismos autónomos se van a clasificar según esta ley, de la ley de Hacienda, que sabéis que va a ser la que va a permitir crearlos, porque hay dinero que lo va a permitir, ¿no? Va a haber esas cuantías económicas que va a aprobar la Hacienda de la Comunidad de Madrid. Bien, los organismos entonces estábamos diciendo que se van a clasificar en dos: organismos autónomos administrativos, atentas con la palabra administrativos, y organismos autónomos mercantiles. Administrativos, aquellos que prestan servicios públicos sujetos al régimen administrativo. Ejemplos de ellos, ¿cuál va a ser? El Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo, que va a tener unas tareas importantes de cara a la prevención de riesgos laborales, por ejemplo. La Agencia para la Administración Digital de la Comunidad de Madrid, Agencia Madrileña de Atención Social, el Madrid 112, la Agencia de Comunidad para la Reeducación y Reinserción del Menor Infractor y otras. Es decir, son servicios administrativos que prestan un servicio público, ¿vale?, que ha delegado en ellos el Gobierno de Madrid. Organismos autónomos mercantiles, mercancía, ganancias, entre comillas, son aquellos de carácter comercial, industrial, financiero o análogo. Ejemplos de ellos van a ser el Instituto Madrileño de Investigación y Desarrollo Rural, que hacen investigaciones para ver qué territorios, ¿no?, pueden desarrollar un avance, un progreso en el tema de la agricultura. El Consorcio Regional de Transportes Públicos y Regulares de Madrid, Metro, por ejemplo, de Madrid, la Agencia de Vivienda Social de la Comunidad de Madrid, el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid. Estos van a ser organismos autónomos mercantiles. O sea, insistimos, tened presente, dos clases de organismos autónomos: administrativos y mercantiles. Cada uno cumple una función distinta. Aquí insistimos, en cada una de estas páginas os he puesto una ilustración de algunos de estos ejemplos para que lo podamos memorizar de forma más visual. ¿Veis? Y los organismos autónomos mercantiles, como el INDRA,
¿no? Investigación y Desarrollo de la Agricultura de la Comunidad de Madrid. Consorcio de Transportes de Madrid, esto por ejemplo sería un ejemplo de organismo autónomo mercantil, la Agencia de Vivienda Social. Bien. ¿Por qué ley se van a regular o se van a regir estos organismos autónomos? Por la ley constitutiva, que es la Ley de Hacienda de la Comunidad de Madrid. No hace falta que memoricéis este dato, no es tan relevante. Lo que sí que vamos a memorizar es lo siguiente: las leyes de creación de los organismos autónomos tienen que contener las siguientes denominaciones. No se puede crear un organismo autónomo si no cumple las siguientes epígrafes que estamos viendo aquí: que tengan carácter de organismo, bien sea administrativo, comercial, industrial o financiero, o alguno que sea similar. Funciones que hayan que tener a su cargo, tiene que ser aprobada por la ley de la Asamblea. La Asamblea, importante. También cualquier modificación que se genere en estas funciones. Tiene que aparecer en esta ley a qué consejería o consejerías se adscriben, de quién dependen, de quién cuelgan, como decíamos el otro día en clase. El régimen de acuerdos y la composición de sus órganos. Los bienes y medios económicos que se les van a asignar, que se les van a dar para el cumplimiento de sus fines, y los que hayan de disponer para la realización de los mismos. Qué materiales, qué recursos se necesitan para poder cubrir todas sus funciones, ¿vale? Entonces, aprendemos, cuidado, que los organismos autónomos se extinguen por ley de la Asamblea, por el transcurso del tiempo de existencia señalado en la ley fundacional, que hemos dicho, en esa ley que se crea diciendo estas características. Y, ojo, el patrimonio de los organismos autónomos que se extingan va a pasar a la Comunidad de Madrid. Bien, órganos de gobierno de los organismos autónomos van a ser, atentos, esto si hemos tenido experiencia en el ámbito financiero de alguna empresa, habéis tenido esa oportunidad, esto sonará: el Consejo de Administración, el presidente. Atentos, atentas, porque estos dos, ¿lo veis? Hemos utilizado el color morado. Van a ser nombrados y cesados por acuerdo del Consejo de Gobierno, a propuesta del consejero titular del departamento al que esté adscrito, ¿vale? Entonces, Consejo de Administración y Presidente, nombrados y cesados por acuerdo del Consejo de Gobierno, a propuesta del consejero titular. Sin embargo, el gerente, o en su caso consejero delegado, será nombrado y cesado mediante decreto del Consejo de Gobierno. Atentas, estas son las palabras que sabéis que son las que os meten en el examen. Entonces, muy atentos con estas dos denominaciones. A propuesta del Consejo de Administración. Consejo de Administración, ¿vale? Aquí está la pregunta de examen de esta unidad. Más cosas que vamos a destacar: órganos de gestión sin personalidad jurídica, distintas de la comunidad. Aquí lo que vamos a retener, lo que vamos a prestar mucha atención es que se va a autorizar al Consejo de Gobierno, a propuesta del Consejo de Administración del organismo autónomo, a que por decreto cree los órganos de gestión que, por la naturaleza de la actividad que va a tener esta organización, van a necesitar, ¿vale? Es decir, es el Consejo de Gobierno, a propuesta del Consejo de la Administración de este organismo autónomo, quien por decreto va a crear los órganos de gestión. Pregunta de examen, ¿vale? Siguiente cosa importante que vamos a destacar: en el decreto de creación o transformación se deberán señalar con claridad y precisión los fines específicos que justifiquen la existencia del órgano de gestión creado. Todo lo que creamos lo tenemos que justificar. Se va a autorizar al Consejo de Gobierno a que por decreto también declare extinguidos los órganos de gestión. Es decir, se crean y se extinguen por decreto. ¿De quién? Del Consejo de Gobierno. ¿Vale? ¿Quién va a hacer la propuesta de esta extinción? El Consejo de Administración. Esto es lo relevante. Por último, vamos a ver de este punto las empresas públicas.
que se van a regir por las normas de derecho mercantil, civil y laboral, que la actuación de las empresas públicas se va a inspirar en los principios de eficacia, productividad, economía y rentabilidad social. Palabras que tienen mucho que ver con otras denominaciones que hemos visto ya. Los objetivos sociales deben ser expresamente definidos en los instrumentos de planificación de las empresas, y la incidencia en los resultados tendrá el carácter de carga impropia a los efectos de servir para determinar las dotaciones públicas que hayan de subvenir a dichas cargas. ¿Qué significa esta parrafada? Significa que estamos hablando de empresa, y una empresa, el fin mismo de ella, ¿qué va a ser al final? Generar recursos económicos, generar una ganancia, que en este caso, evidentemente, como es pública, va a repercutir, ¿no?, en el bienestar de los ciudadanos. Pero estas empresas, de lo que van a tratar de hacer es optimizar sus recursos y ganar dinero. Eso sí, para que repercuta otra vez en el beneficio social. Ejemplos de estas empresas públicas: la Municipal de la Vivienda y Suelo, Municipal de Transportes, Madrid Calle 30, Empresa Municipal de Servicios Funerarios y Cementerios de Madrid, Mercamadrid, y la empresa mixta Club de Campo Villa de Madrid. De aquí lo que nos vamos a aprender va a ser esto que os he remarcado en verde: las sociedades mercantiles en cuyo capital será mayoritaria la participación directa e indirecta de la Comunidad de Madrid, sus organismos autónomos, entidades de derecho público y demás entes públicos, ¿vale? Estas son empresas públicas donde tenemos una parte grande de esas acciones las va a tener la Comunidad de Madrid. De aquí entonces lo que vamos a marcar es que se autorizará por acuerdo de gobierno y a propuesta del consejero de la Presidencia y Hacienda esa constitución, o sea, la creación y disolución de estas sociedades. ¿Vale? Importantísimo. ¿Quién puede crear y disolver estas sociedades mercantiles? Se autoriza por acuerdo del Gobierno a propuesta del consejero de Presidencia y Hacienda. ¿Vale? Los actos que impliquen la adquisición o pérdida de esta participación mayoritaria, que es lo que estamos viendo, se van a autorizar por acuerdo de gobierno a propuesta del consejero de Presidencia y Hacienda. ¿Vale? Esto es lo más importante, lo que hemos destacado, que nos tenemos que aprender para hacer un buen examen, para que no nos pillen estas preguntas. Ya por último, las entidades de derecho público con personalidad jurídica propia que en virtud de la ley hayan de ajustar sus actividades al ordenamiento jurídico privado. Estas empresas se van a regir por las normas de derecho mercantil, civil o laboral, salvo en las materias que les sea de aplicación la presente ley. La gestión de las empresas públicas de la Comunidad de Madrid se va a coordinar con la Administración de la Hacienda de la misma. Sabéis que tenéis un tema de Hacienda que vais a dar, ¿no?, en vuestro temario, donde aquí se van a explicar ciertas cosas que a lo mejor aquí se han entendido de una forma un poco más espesa. Entonces, pues nada, esta es la audioclase, espero que os sea útil y si tenéis cualquier cosilla me escribís. Un saludo.